Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hace pocos días, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus proyecciones económicas para América Latina y pronosticó que el Producto Bruto de Venezuela va a caer un 12% este año. De lejos, la crisis económica más grande de América Latina y una de las mayores del mundo. Y en las cancillerías de América Latina hay cada vez más temores de que si se sigue agravando la situación en Venezuela, va a haber un éxodo masivo de venezolanos aún mayor que el actual a Colombia, a Brasil y a otros países de la región. ¿Qué pasa cuando la economía de un país cae un 12% o más por año y cuando la inflación pasa del 1000% anual? ¿Cuánto más puede caer un país antes de caer en una crisis humanitaria como las que se han visto en África? Se lo vamos a preguntar a un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional que está a cargo de monitorear la situación en Venezuela. Es el director adjunto del FMI para el hemisferio occidental, Robert Rennach, quien está con nosotros en nuestros estudios de Washington. Gracias por estar con nosotros. Le vamos a preguntar sobre lo que se viene en Venezuela y sobre las proyecciones que dio a conocer el FMI sobre México, Argentina y varios otros países de la región. Y luego vamos a seguir hablando de la crisis en Venezuela y vamos a analizar qué impacto podría tener un potencial embargo petrolero de Estados Unidos a Venezuela. El presidente Trump ha amenazado con adoptar acciones económicas, sus palabras, contra Venezuela si el presidente Maduro sigue adelante con su plan de reemplazar la Constitución por una nueva que la oposición dice sería una copia de la cubana. Y altos funcionarios del gobierno de Trump han dicho que Estados Unidos está considerando todas las opciones, incluso un embargo petrolero a Venezuela. ¿Pero sería bueno eso? ¿Sería un paso efectivo para restablecer el orden democrático en Venezuela? ¿O afectaría más al pueblo que al gobierno de Venezuela? Y además quebraría el frente de 20 países de América Latina y de todas las Américas que han pedido un retorno al orden democrático en Venezuela. Se lo vamos a preguntar a 4 figuras muy conocidas. Desde Nueva York vamos a tener al ex embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, Diego Arria, dirigente político, ex gobernador de Caracas. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Washington vamos a tener a Yali Núñez, funcionaria del Comité Nacional Republicano, la máxima institución partidaria del partido del presidente Donald Trump. Y en nuestros estudios vamos a tener a Carlos Vecchio, dirigente político del Partido Voluntad Popular, el partido que dirige el líder opositor Leopoldo López. Y desde Caracas vamos a tener la opinión de Tarek William Saab, el funcionario gubernamental que ocupa el cargo de defensor del pueblo, uno de los funcionarios de mayor visibilidad en Venezuela y también uno de los 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos que fueron objeto de sanciones personalizadas del gobierno de Estados Unidos pocos días atrás, sanciones que incluyeron el retiro de visas estadounidenses y el congelamiento de fondos en Estados Unidos. Bueno, empecemos con el doctor Rennach del Fondo Monetario Internacional. Doctor Rennach, ustedes en el FMI han calculado que la economía venezolana se va a caer un 12% este año, el Producto Bruto un 12% de caída. ¿Por qué se ha caído tanto? ¿Es por la caída de los precios del petróleo, o por la falta de inversiones, o por la corrupción, o por qué? Bueno, se debe a varios factores. Yo creo que Venezuela ha comenzado a caer en el año 2015 y 2014 a raíz de la caída fuerte en el precio del petróleo mundial y también con la caída en la producción petrolera de Venezuela. Estaba en 3 millones de barriles al día, ahora están poco menos de 2.4 millones de barriles al día. Para el año 2017 estamos proyectando una caída de 12% porque vemos una caída fuerte en la producción petrolera este año. Y cuando miramos las cifras de importaciones hacia Venezuela, utilizando la información de los socios comerciales de Venezuela, miramos una caída muy fuerte en las importaciones hacia Venezuela. Así que utilizando los dos factores, estimamos que el PIB va a caer en 12% este año. Doctor Rennach, para poner este 12% en perspectiva,
¿Cuánto ha caído la economía venezolana en los últimos 2 o 3 años? Porque esto viene arrastrándose desde hace varios años. Sí. Y si uno incluye 2015, 2016 y 2017, el país habría caído en un 30% en estos 3 años. Es una caída muy fuerte en el PIB real del país. Wow. Ustedes han proyectado una inflación de más del 1100% al finalizar este año y de más del 2000% el año próximo. Sí. ¿Estamos ya en un escenario de hiperinflación, o sea, una situación de caos total en el que se paraliza la economía porque ya nadie sabe lo que cuesta cada cosa y nadie quiere comprar ni vender nada, o todavía no? Bueno, yo diría que la economía ya está paralizada. Pero técnicamente el país está en una senda hacia la hiperinflación. La información que tenemos muestra que ahora en junio y en mayo la inflación mensual anda en 20% al mes y pensamos que este ritmo mensual va a subir al final del año y la inflación llega a un 1100% al final del año. Y va a seguir creciendo la inflación porque sigue con una expansión fuerte en la base monetaria y también el tipo de cambio en el mercado paralelo sigue depreciándose. Así que proyectamos un ritmo de inflación el año próximo de 2.500% en el año, que es un ritmo mensual de más o menos 25 a 30% al mes. 2.500% de inflación por año. Sí. ¿Qué pasa en un país cuando hay 2.500% de inflación por año? Bueno, hay una gran confusión porque, primero, todos están perdiendo su poder de compra porque los sueldos no pueden, digamos, anticipar la subida en la inflación. Así que la gente va perdiendo su poder de compra. Y también hay mucha confusión sobre cuál es el coste de un bien, ¿no? Y los precios relativos. Así que nadie puede invertir, es muy difícil consumir, así que eso implica que va a haber una caída más importante en el PIB real de la economía. Así que es una situación de bastante caos en la economía. Antes de volver a Venezuela, doctor, el informe de ustedes también habla de toda América Latina. Sí. Dicen que va a haber un crecimiento, pero no muy grande. Sí. ¿Cuánto estiman ustedes que van a crecer las economías de los países más grandes como México, Brasil, Argentina? Bueno, en México para este año estamos proyectando un crecimiento de 1.9%. En el primer trimestre México creció muy bien, pero estamos esperando un efecto de la incertidumbre con respecto a las relaciones comerciales con los Estados Unidos. En Brasil estamos proyectando una recuperación, pero muy leve, 0.2%, yo creo. Así que en esas dos economías tenemos un crecimiento, pero no súper rápido. Y en otros países estamos proyectando un crecimiento muy moderado también. En Argentina es 2.25% este año. Chile muy parecido y Perú un poco más. Doctor Brenner, para volver a Venezuela, altos funcionarios de Estados Unidos han dicho que si el presidente Maduro cambia la Constitución, Estados Unidos va a tener sobre la mesa todas las opciones, incluso un potencial recorte en sus compras de petróleo de Venezuela. ¿Cuál sería el impacto de eso en Venezuela? Si Estados Unidos corta o impone un embargo al petróleo que importa de Venezuela. Bueno, hay varios tipos de sanciones que se pueden imponer sobre el comercio en petróleo, pero si es un embargo total, puede tener un efecto de corto plazo muy importante sobre Venezuela. Venezuela vende más o menos 780,000 barriles al día a los Estados Unidos. Es un poco menos de la mitad de sus exportaciones totales. Y en Venezuela exporta un crudo muy pesado, así que requiere una refinería que tiene la capacidad de refinar el crudo venezolano. Y hay varias refinerías en los Estados Unidos que pueden hacerlo. Pero es muy difícil cambiar de una refinería a otra. Así que en el corto plazo, Venezuela tendría que buscar y encontrar un país que tiene o puede convertir sus refinerías
en la capacidad de tener y refinar el crudo venezolano. Así que en el corto plazo puede haber un efecto muy importante en los ingresos petroleros al país. Pero una vez que el país encuentre otro destino para sus exportaciones, se puede vender, pero a un precio menor porque hay un mayor costo de transporte y quizás las refinerías nuevas tienen que cubrir sus costos de convertir para utilizar el crudo venezolano. Doctor Renak, del Fondo Monetario Internacional, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, ¿sería una buena idea o una mala idea un embargo petrolero de Estados Unidos a Venezuela? Se lo vamos a preguntar a todos nuestros invitados. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la reciente amenaza del presidente Trump de que podría tomar acciones económicas fuertes y rápidas, sus palabras, contra el régimen de Venezuela si el presidente Maduro sigue adelante con su plan de cambiar la Constitución. Y también estamos hablando de las declaraciones de un alto funcionario de la Casa Blanca de que todas las opciones están en la mesa, incluso un potencial embargo petrolero. Vamos a Nueva York, embajador Diego Arria. Embajador, ¿usted cree que un embargo petrolero sería una buena idea o sería contraproducente? Bueno, primero que todo, Andrés, oír al representante del Fondo Monetario narrar una descripción no puede ser más trágica ni más alarmante para nuestro pueblo venezolano. Y creo que ese es el contexto general en el cual debe mirarse este tema. Yo creo que el contexto en el cual se ha puesto la discusión de un embargo petrolero es muy estrecho. Yo he tenido, como tú sabes, la oportunidad de participar en sanciones a otros países, en Irak, Yugoslavia, Libia, Sudáfrica, y entiendo perfectamente lo controversial, lo difícil y las deficiencias que tiene la aplicación de sanciones o contramedidas, como se quieran llamar. En el caso de Venezuela, no simplemente lo que se asoma por el caso de que se haga o no una asamblea constituyente, se asoma por las violaciones repetidas que Venezuela comete en materia de derechos humanos, en materia de delitos de lesa humanidad. O sea, esto sería, en el fondo, lo que se llamarían contramedidas en las cuales se podrían aplicar. Yo sí creo que cuando uno ve la situación en Venezuela, el número de muertos, de heridos, de apresados, de torturados, esto tiene varias maneras de verse. Se puede ver desde el punto de vista específicamente diplomático, desde el punto de vista del derecho internacional o desde el punto de vista humanitario. Yo creo que las tres cosas hay que tenerlas muy presentes. En el caso de los Estados Unidos y la propia Unión Europea no están considerando un embargo petrolero, están considerando medidas que puedan realmente afectar el comportamiento del régimen, que de acuerdo con el propio secretario general de la OEA dice, no importa qué sanción se le imponga a Venezuela, nada puede ser peor de un régimen que lo que ha hecho es robarse los recursos del país para matar, asesinar y torturar a los venezolanos. Y él dice, creo que hay que enviar una medida. Embajador Arria, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el argumento de que estas sanciones afectan mucho más al pueblo que al régimen? Estados Unidos tiene un embargo petrolero contra Cuba desde hace más de 50 años, y ahí está Cuba. ¿No sería mucho más perjudicial para el pueblo venezolano que para el gobierno venezolano esto? Es que no tiene que ser un embargo. Más aún, el embargo petrolero norteamericano basado en una ley, la Helms-Burton, realmente pretendía violar el derecho internacional, pretendiendo la extraterritorialidad de la medida. En el caso venezolano, por ejemplo, es el derecho soberano de una nación, sobre todo, que el petróleo en los Estados Unidos lo compran empresas privadas, entre ellos la que más compra es una venezolana que está en los Estados Unidos, que es Citgo, y podrían tener perfectamente el derecho a ejercer o comprar o no. Después de todo, el gobierno venezolano dice que su principal enemigo es los Estados Unidos. Yo escribí un artículo hace un par de días en El País y en el Herald, donde digo que Maduro se mantiene gracias a la compasión de Trump. ¿Qué quiero decir eso? Que en la medida en que no se tomen las medidas contra él, y sugiero un trueque. Chávez decía
que el trueque era el instrumento de la economía socialista contemporánea, y le dijo a la Argentina: yo les doy petróleo y ustedes nos darán alimentos. Bueno, las compañías petroleras pudiesen darle medicinas y alimentos a un país que sufre la mayor crisis humanitaria de toda su historia por el manejo corrupto de una narcotiranía militarizada como la que tenemos en Venezuela. Carlos Vecchio, tú has dicho, y lo has dicho en este programa, que estás en contra de un embargo petrolero. ¿Por qué? No, lo he planteado muy claramente. Primero destaco lo siguiente: la crisis que está en Venezuela es por el modelo que está en Venezuela. O sea, no hay ningún otro responsable sino Nicolás Maduro. Ya vimos la cifra que nos colocaba aquí el del Fondo Monetario. Segundo, creo que todas las opciones hay que evaluarlas, ¿no? Y hay que ir gradualmente. Y nosotros hemos planteado que antes de llegar a una medida extrema de ese nivel, como lo ha planteado el embajador Diego Arria, hay otras opciones que nos pueden ayudar a nosotros a llegar al camino. He dicho que Estados Unidos tiene que mantener la coalición internacional, incluyendo la Unión Europea. Segundo punto, creo que tiene que haber una posición firme de desconocer cualquier intención de Maduro de modificar la Constitución y decirlo que eso no va a ser reconocido por ningún gobierno democrático del mundo. Y Estados Unidos tiene que liderar eso en todos los organismos multilaterales, incluyendo incluso la Unión Europea. Y tercero, hay algo que ha hecho el gobierno que no quiere, o por lo cual quiere quitarse a la Asamblea. Por dos cosas principales, Andrés. Una, necesita más deuda o reestructurar la deuda de los tenedores de bono. Y necesita otorgar más asociaciones estratégicas petroleras. Nosotros, y es parte de lo que le he planteado acá, es que se prohíba ese tipo de propuesta, por ejemplo, de que no se utilice el sistema financiero norteamericano para emitir más deuda o reestructurar la ya existente sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Y el segundo aspecto que estoy diciendo, por ejemplo, el caso de Rusia lo ha pedido, que quiere más control sobre el petróleo venezolano sin la aprobación de la Asamblea. Entonces, que se limite también esas asociaciones estratégicas petroleras y mineras sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Y creo que Estados Unidos pueda trabajar esto a nivel internacional y multilateral y no solo unilateral para que sean mucho más efectivas estas medidas que estamos impulsando. Y agrego algo... Pero déjame interrumpirte ahí. O sea, tú empezaste diciendo y acabaste diciendo de que lo esencial aquí es mantener el frente internacional de presión diplomática al presidente Maduro para que restablezca la democracia. Si Estados Unidos impone sanciones petroleras, ¿eso no sería el fin inmediato de ese frente internacional? Para mí sí, buscaría resquebrajarlo, y por eso digo que lo importante es mantener esa coalición también internacional, que se dio en el caso de Irán, por ejemplo, o sea, donde se mantuvo y se incluyó. ¿Tú estás de acuerdo de que si Estados Unidos impondría acciones unilaterales, se rompería el frente internacional? Creo que hay algunos gobiernos latinoamericanos y europeos que no respaldarían una medida unilateral. Por eso hay que ser muy inteligente e irlas gradualmente, y estas acciones que estoy proponiendo también tienen un punto muy claro sobre los abusos. Y agrego algo, Andrés, para completar esto. Yo creo que las sanciones individuales a corruptos, a violadores de los derechos humanos no se ha profundizado. Y agrego más, no solo hay que colocar a las figuras visibles, hay que colocar a sus testaferros, como ocurrió con el caso del vicepresidente, que se le incluyó su testaferro, que fue Samar López, donde se vieron los millones que se han robado, y por eso el pueblo de Venezuela está pasando hambre. Y hacia allá tiene que ir la acción de los Estados Unidos. Bueno, Samar López se aclaró, dijo que es inocente, esto se va a discutir en los juzgados, pero vamos a un corte, ya seguimos con esto, no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la reciente amenaza del presidente Trump de que tomaría acciones económicas fuertes y rápidas, sus palabras, contra el régimen de Venezuela si el presidente Maduro sigue adelante con su plan de cambiar la Constitución, y las declaraciones de un alto funcionario de la Casa Blanca de que todas las opciones están en la mesa, según dijo, sin descartar un embargo petrolero. Antes de seguir con nuestros invitados, escuchemos lo que nos dijo hace pocas horas el alto funcionario gubernamental de Venezuela, Tarek William Saab, el defensor del pueblo, era así llamado, su cargo se llama defensor del pueblo, cuando le preguntamos sobre la amenaza de las acciones económicas del presidente Trump. Veamos lo que nos dijo. Interpreto como defensor del pueblo de Venezuela las amenazas con sanciones económicas contra nuestro país por parte de la administración de Donald Trump como un castigo, obviamente, a todo el pueblo de Venezuela, a toda la nación venezolana. Porque cuando tú sancionas económicamente a una nación con la cual tienes vínculos comerciales, tú buscas ahogarla financieramente, buscas bloquearla financieramente. Esto es volver
a la edad de piedra. Esto es volver a la época de la Guerra Fría. Esto es volver a aquella época donde los Estados Unidos durante décadas enteras, años 60, 70, 80, 90 y parte de esta década que arranca en el 2000, bloqueó a Cuba y luego levantó las sanciones porque las consideró inútiles, anacrónicas y humillantes para el propio pueblo cubano. Por lo tanto, más bien pareciera en el fondo sanciones de una cualidad moral fascista, de una cualidad ética nazi, más que otra cosa. Le preguntamos también a Tarek William Saab sobre las sanciones personales que impuso el gobierno de Estados Unidos a 13 funcionarios y exfuncionarios del régimen venezolano, incluyendo a él mismo. A todos ellos se le retiraron las visas estadounidenses y se le congelaron sus fondos en Estados Unidos. Acaba su respuesta. Esa sanción que impone la administración de Donald Trump, en primer lugar la califico, aparte de unilateral, como totalmente impropia, indigna, para la vergüenza de quien la impone. En lo personal, a mí se me había revocado la visa de entrar a los Estados Unidos en el año 2001. Es decir, que el hecho de que me estén quitando una visa que ya de por sí no la tenía, no tiene mayor sentido. Ni tengo bienes ni cuentas en los Estados Unidos, ni jamás lo he tenido, ni en un mañana he pensado tenerlo. Por lo tanto, yo interpreto que este tipo de sanciones son de amedrentamiento. Son para causar, en este caso, totalmente sin lograrlo, una especie de intimidación, porque al final tiene un sentido de antipolítica este tipo de sanciones. En una época como la nuestra, hacerle al ombudsman de Venezuela, al presidente del Consejo Moral Republicano, alguien que ha tenido una trayectoria reconocida en materia de derechos humanos, una sanción que implica prohibirle la entrada a los Estados Unidos, es más que un despropósito la muestra de quien dirige esa nación, que ha amenazado con expulsar a millones de inmigrantes, con exterminar mexicanos, con liquidar afrodescendientes, con hacer un muro mucho más grande y mucho más supuestamente infinito que el muro de Berlín, termina siendo la payasada en pleno siglo XXI. Vamos a Washington. Yali Núñez, del Comité Nacional Republicano. Yali, si lo que dice el doctor William Saab es cierto, ¿no son simbólicas estas sanciones personalizadas? Porque, como nos decía en el bloque anterior Carlos Vecchio, si no están nombrados los testaferros, muy pocas de estas personas van a tener dinero a su nombre en bancos de Estados Unidos. ¿No son más simbólicas que reales estas sanciones? Buenas, Andrés, muchas gracias por tenerme en tu programa, gracias por la invitación. No son simbólicas y te explico por qué. Porque no es solamente simbólico, sino de corazón el apoyo que la administración Trump quiere brindarle al pueblo venezolano. Un pueblo que está sumido en una miseria sin precedentes. Un pueblo que en estos momentos está buscando comida de los latones de basura. Te digo algo, yo soy nacida y criada en Cuba, lo cual me da un background de lo que es vivir en una sociedad oprimida, en una sociedad comunista que desgraciadamente ha extendido, porque Cuba es como una dictadura que es como una empresa que ahora tiene subsidiaria en Venezuela con esta dictadura tan horrible de Nicolás Maduro y que está sufriendo el pueblo venezolano. No es solamente simbólico, no, es una manera de dejarles claro a estos 13 funcionarios que si se siguen inmiscuyendo en cuestiones de corrupción, si siguen oprimiendo al pueblo de Venezuela de la manera que lo están haciendo, si no dejan que el pueblo de Venezuela se manifieste en una votación democrática, las sanciones continuarán. Yali, en Washington,
¿no crees tú de que se corre el riesgo con medidas, no con las sanciones personalizadas, porque la mayoría de los países democráticos no se oponen a que un país, por ejemplo, deje de recibir depósitos bancarios de un funcionario acusado de corrupción? Pero si Estados Unidos hace lo que dice que está considerando, y es imponer un embargo petrolero a Venezuela, ¿no crees que se rompería toda la solidaridad internacional a la oposición venezolana en su lucha para restablecer lo que tú acabas de decir, la democracia en Venezuela? ¿No sería totalmente contraproducente? No, todo lo contrario. Lo que estamos tratando de hacer es ayudar al pueblo, tratar de debilitar a un régimen que lo está oprimiendo, a un pueblo, ayudar al pueblo que en estos momentos está en las calles, 48 horas en un paro general que tienen en esta huelga, que ya llevan 2 muertos. Es inexplicable lo que está sucediendo. El pueblo se ha manifestado, más de 7 millones de votos no mienten, más de 7 millones de venezolanos están diciendo que quieren un cambio, que quieren democracia, y esto es lo único que se está tratando por parte de la administración Trump, una manera de cooperar con el proceso democrático que debe tomar lugar en Venezuela. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el embajador Diego Arria, con Carlos Vecchio, con Yali Núñez. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la reciente amenaza del presidente Trump de tomar acciones económicas fuertes y rápidas, según sus palabras, contra el régimen de Venezuela si el presidente Maduro sigue adelante con su plan de cambiar la Constitución y, según la oposición, reemplazarla por una Constitución al estilo cubano. Vamos a Nueva York. Embajador Diego Arria, ¿qué piensa usted de la idea que mencionan algunos sectores de la oposición de que Estados Unidos, en lugar de hacer una acción unilateral contra el petróleo de Venezuela, decida, por ejemplo, de que los contratos de las empresas americanas en Venezuela deban ser aprobadas por la Asamblea Nacional democráticamente electa en el 2015 y de mayoría opositora? ¿Funcionaría eso en Venezuela? Andrés, lo primero, he oído varias veces en esta conversación el término unilateral, como si fuera una violación al derecho internacional. Toda nación tiene derecho a contramedidas, actuar internacionalmente cuando ve que se afectan intereses determinados. Por ejemplo, en este caso, los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad. Los países que, como los Estados Unidos, tienen una preocupación global, tienen pleno derecho. Además, hay un principio en las Naciones Unidas de cómo corresponsabilizar al mundo y proteger mejor a los países que sufren, como el caso venezolano, y pueden actuar. Esto se llaman contramedidas, no son represalias. En cuanto a lo que se ha propuesto, lo de la posibilidad de la Asamblea pues, puede que desaparezca, porque el término, lo que está planteado en una supuesta futura y legítima constituyente, es desaparecer la Asamblea. Yo creo que debemos ver esto. Y todo opinar, mira, no como diplomático, no. Yo creo que hay un problema humano en Venezuela, que yo creo que es el que, si tú le preguntas a los venezolanos que están sufriendo en las calles y entramos en exquisiteces de si conviene o no, si hay coaliciones internacionales, ninguno lo va a entender. Hay realmente todas las medidas. Me parece que no puede ser que el gobierno de los Estados Unidos esté más interesado que nosotros mismos en ver cómo ayudarnos a desmontar este régimen. Este régimen no se va a desmontar por la vía convencional electoral, ya lo ha demostrado. Nosotros demostramos hace pocos días que aprobamos la remoción de todos los poderes públicos venezolanos y casi 8 millones de venezolanos lo hicieron. Y a lo que estamos enfrentando no es realmente una discusión sobre derecho internacional. Lo que estamos enfrentando son medidas que permitan, como dijo Yali, realmente desmontar a un régimen que tiene tiranizado y ha involucrado en Venezuela. Fíjate, Andrés, en Venezuela hay una hambruna como nunca ha visto América Latina, porque países más pobres como Bolivia, Perú, tienen agricultura. En Venezuela Chávez acabó con la agricultura y como todo lo compramos del exterior. Por eso que el secretario general de la OEA dice, no hay ninguna sanción adicional que se le pueda imponer a Venezuela que modifique la tragedia venezolana. Carlos Vecchio, ¿tu reacción? No, mi reacción primero a Tarek, ¿no? William Saab.
Creo que es vergonzoso que el defensor del pueblo siga protegiendo a la dictadura y no se ponga al lado del pueblo. Si hay alguien que ha sancionado al pueblo de Venezuela, es el régimen de Nicolás Maduro, a la inflación a la cual está sometida, a la sanción de no conseguir medicina o morir por falta de alimento o medicina. Ahí es donde está la más grave sanción. Pero fíjate en términos también individuales. Si alguien ha sancionado individualmente a alguien, y sobre todo a su, digamos, a su nacional, es el régimen de Maduro, que le ha quitado los pasaportes incluso a los diputados de Venezuela y no los deja salir de su país. Esas son sanciones que le pone el propio régimen a sus conciudadanos y quien ha montado prácticamente un sistema de exclusión política en Venezuela. Así que ahí yo insisto en la gravedad. Las sanciones las pone hoy es el régimen de Maduro. Sí, y agrego algo aquí, Andrés, para un poco el comentario del embajador Arria, que yo lo comparto, es una medida unilateral. En realidad Estados Unidos lo que está buscando es impulsar un cambio político en Venezuela en términos democráticos, como lo hemos planteado. Pero si estas se hacen multilateralmente o con otros socios, son más efectivas. Claro, ese es el planteamiento. Pero la diferencia que hacen los organismos de derechos humanos es que hay una enorme diferencia entre acciones personalizadas y acciones generales. Negarle la visa a un funcionario que Estados Unidos estima es corrupto o que los propios venezolanos no gubernamentales consideran que es corrupto es una acción que la mayoría de los abogados internacionales califican de totalmente legítima. Ahora, imponerle un embargo petrolero a un país, más allá de si es legítimo o no, está la pregunta de si no es contraproducente por el mismo motivo que citabas tú, quebraría el Frente Internacional de Apoyo a la Democracia de Venezuela. Este tema incluso que lo he conversado con gente también dentro de la administración, por supuesto tiene sus preocupaciones en el sentido de hoy la situación es más difícil, la va a ser más difícil. Hay personas que están sopesando estos argumentos buscando en hacer alianzas multilaterales. Por eso también he impulsado lo que te acabo de decir. Por ejemplo, es la utilización del sistema financiero norteamericano para el tema de las reestructuraciones de deuda o tener más deudas que no sean aprobadas por la Asamblea Nacional. Diego planteaba, bueno, es que la Asamblea Nacional no existe. Ahí es donde viene la posición firme. Desconocer cualquier otra figura. Existe, pero puede dejar de existir si Maduro la cierra. Pero por eso tiene que venir una posición firme de Estados Unidos y la comunidad internacional, desconocer cualquier cosa que salga de cualquier modificación y desconozca la actual Asamblea. Es decir, insistir en el reconocimiento pleno de la Asamblea electa del 2015. A ver si te entiendo bien. Que toda la comunidad internacional diga, ningún contrato comercial con Venezuela va a ser válido si no tiene la aprobación de esta existente hoy Asamblea Nacional controlada, elegida democráticamente en el 2015 y de mayoría opositora. Así es. Y en el tema, ¿por qué no lo hicieron? Y en el sistema financiero, insisto en este tema, el gobierno de Venezuela se ha venido endeudando irresponsablemente, quiere reestructurar deuda sin la aprobación de la Asamblea. Y para eso se necesita el sistema financiero norteamericano. Si los Estados Unidos pones límite allí e insiste, porque esto tiene doble mensaje. Desconozco cualquier cosa que quiera hacer Maduro para cambiar la Constitución y reconozco la Asamblea Legítima del 2015. Ahí hay una posición muy firme y muy clara y limita todo este sistema financiero del cual quiere dársele oxígeno Maduro con sus reestructuraciones o manejo de deuda irresponsable. Vamos a Nueva York. Embajador Arria, usted estuvo muchos años en las Naciones Unidas. ¿Piensa que el plan anunciado por el secretario general de la OEA de denunciar al presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad sería algo efectivo o sería un poco perder el tiempo, desviar la atención? Yo creo que es muy importante porque significa que la OEA, él está intentando darle más fuerza a la OEA, haciendo una especie de acciones complementarias que permitan acusar a un régimen como el venezolano, en el caso de Maduro, son sanciones individuales, a Maduro y al grupo de sus jerarcas de la narcotiranía, a un proceso de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. A mí me parece muy importante. Ya incluso un grupo de senadores colombianos presididos por Iván Duque han presentado algo parecido. Pero que lo diga el secretario general de la OEA, que se ha convertido, no como se dice, como el mejor defensor de los derechos y de la libertad en Venezuela, no, como el mayor defensor de los derechos y de la libertad en América. Eso realmente sienta un precedente de una extraordinaria importancia. Yali Núñez en Washington, rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. ¿Por qué es que el presidente Trump no habla de todo esto? Porque esta declaración de acciones económicas rápidas y efectivas fue en un texto escrito de la Casa Blanca. Él no salió a la Cámara a decirlo. ¿Por qué, si está tan interesado en Venezuela,
no da la cara. Bueno, el presidente está lidiando con muchísimas cosas y sí está interesado en apoyar al pueblo venezolano y sí lo dijo en ese statement, como comentaste, un statement que fue fuerte, que fue claro, que es decisivo para las medidas que están todas sobre la mesa en estos momentos en cuanto a lo que conlleva el tema de Venezuela. En estos momentos la administración Trump se está concentrando en apoyar a los venezolanos, se está concentrando en enviar un mensaje de fraternidad para el pueblo venezolano para que puedan obtener esa deseada democracia que están buscando, que llevan ya meses, años buscando en las calles. Es deprimente Núñez, lo que está sucediendo. Si la administración del presidente Trump está tan interesada en Venezuela, ¿por qué el secretario de Estado Rex Tillerson no fue a aquella reunión tan importante de la OEA de cancilleres en Cancún, donde faltaban 3 votos de países caribeños para aprobar una resolución contra Venezuela y donde muchos diplomáticos dicen que si hubiera ido Tillerson podría haber hecho o presionado o ayudado a que esas 3 islas del Caribe votaran con el resto? Bueno, si hay eso tanto sería interés de esta administración, ¿por eso qué no? sería algo que tendrías que preguntarle directamente a Tillerson. Lo que yo sí te puedo decir es que la administración está comprometida con el esfuerzo de tener un país democrático en Venezuela, con que los venezolanos mejoren, prosperen y tengan la deseada democracia que están buscando. Es algo que se continúa tratando a nivel internacional y la comunidad internacional está al tanto de esto a través de la embajadora Nikki Haley, que constantemente está tratando el tema de Venezuela y poniendo esfuerzo para que esto suceda. Carlos, ve que nos quedan 30 segundos. ¿Cómo sigue el frente? Yo sé que tú, como miembro de la oposición, estás hablando con varias cancillerías. ¿Por qué no se llega a esa mayoría en la OEA? Bueno, y hay una mayoría de países abiertamente en contra de lo que está pasando en Venezuela. Así que yo creo que esa presión existe, va a continuar. Si Maduro pretende modificar su constitución, creo que el Frente Internacional va a ser muy importante, pero destaco también lo que está pasando en Venezuela. Para mí hay un proceso de cambio irreversible, político, no lo van a poder parar. Haga lo que haga Maduro, va a llegar. Muchísimas gracias, Carlos Beco, muchísimas gracias, embajador Arria, muchísimas gracias, Yali Núñez. Se nos acabó el tiempo, vamos a un corte rápido y mis conclusiones sobre todo esto. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y los espero también en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mis Twitter, @OppenheimerA. Bueno, mis conclusiones sobre lo que hablamos hoy, la crisis de Venezuela. Me llamó mucho la atención lo que nos dijo al principio del programa el director adjunto para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Robert Reinhart. Nos dijo que la economía venezolana no solo va a caer en un 12% este año, sino que la caída será de más del 30% en los últimos 3 años. Y si Estados Unidos llegara a imponer sanciones económicas, el desplome podría ser todavía mayor. ¿Qué va a pasar ahora en Venezuela? En mis recientes columnas del Miami Herald, que pueden encontrar en Internet, cité varios motivos por los que un embargo petrolero de Estados Unidos sería contraproducente. Y señalé que hay 4 escenarios posibles si Maduro sigue adelante con su plan de cambiar la Constitución y cierra la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Decía en esa columna que si pasa eso, los 4 escenarios más posibles son el escenario nicaragüense, o sea, elecciones con autoridades electorales consensuadas y observadores internacionales como lo que ocurrió en 1990 en Nicaragua, el escenario egipcio, un golpe de Estado como el que dio el actual presidente egipcio, el Sisi, en el 2013, el escenario cubano, que sería un gobierno de partido único o algo parecido, y el escenario libio o sirio, que podría ser una sublevación en una parte del país, y bueno, la partición de Venezuela en 2 o más partes, como ocurrió en Libia. La mayoría de los países latinoamericanos esperan que se dé el primer escenario, quieren que se dé el primer escenario, unas elecciones libres, con autoridades electorales y observadores internacionales creíbles, porque creíbles es la palabra clave acá, más o menos lo que pasó en Nicaragua en 1990. Y que gane quien gane, y que se acabe la violencia política y el desplome económico en Venezuela. Porque los demás escenarios serían uno peor que el otro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.
el doctor Renak del Fondo Monetario Internacional. Doctor Renak, ustedes en el FMI han calculado que la economía venezolana se va a caer un 12% este año, el Producto Bruto un 12% de caída. ¿Por qué se ha caído tanto? ¿Es por la caída de los precios del petróleo, o por la falta de inversiones, o por la corrupción, o por qué? Bueno, se debe a varios factores. Yo creo que Venezuela ha comenzado a caer en el año 2015 y 2014 a raíz de la caída fuerte en el precio del petróleo mundial y también con la caída en la producción petrolera de Venezuela. Estaba en 3 millones de barriles al día, ahora están poco menos de 2.4 millones de barriles al día. Para el año 2017 estamos proyectando una caída de 12%. Contra Venezuela, si el presidente Maduro sigue adelante con su plan de reemplazar la Constitución por una nueva, que la oposición dice sería una copia de la cubana. Y altos funcionarios del gobierno de Trump han dicho que Estados Unidos está considerando todas las opciones, incluso un embargo petrolero a Venezuela. ¿Pero sería bueno eso? ¿Sería un paso efectivo para restablecer el orden democrático en Venezuela? ¿O afectaría más al pueblo que al gobierno de Venezuela? Y además quebraría el frente de 20 países de América Latina y de todas las Américas que han pedido un retorno al orden democrático en Venezuela. Se lo vamos a preguntar a 4 figuras muy conocidas. Desde Nueva York vamos a tener al ex embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, Diego Arria, dirigente político, ex gobernador de Caracas. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Washington vamos a tener a Yali Núñez, funcionaria del Comité Nacional Republicano, la máxima institución partidaria del partido del presidente Donald Trump. Y en nuestros estudios vamos a tener a Carlos Vecchio, dirigente político del Partido Voluntad Popular, el partido que dirige el líder opositor Leopoldo López. Y desde Caracas vamos a tener la opinión de Tarek William Saab, el funcionario gubernamental que ocupa el cargo de defensor del pueblo, uno de los funcionarios de mayor visibilidad en Venezuela y también uno de los 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos que fueron objeto de sanciones personalizadas del gobierno de Estados Unidos pocos días atrás, sanciones que incluyeron el retiro de visas estadounidenses y el congelamiento de fondos en Estados Unidos. Bueno, empecemos con cuando la inflación pasa del 1000% anual. ¿Cuánto más puede caer un país antes de caer en una crisis humanitaria como las que se han visto en África? Se lo vamos a preguntar a un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional que está a cargo de monitorear la situación en Venezuela. Es el director adjunto del FMI para el hemisferio occidental, Robert Renak, quien está con nosotros en nuestros estudios de Washington. Gracias por estar con nosotros. Le vamos a preguntar sobre lo que se viene en Venezuela y sobre las proyecciones que dio a conocer el FMI sobre México, Argentina y varios otros países de la región. Y luego vamos a seguir hablando de la crisis en Venezuela y vamos a analizar qué impacto podría tener un potencial embargo petrolero de Estados Unidos a Venezuela. El presidente Trump ha amenazado con adoptar acciones económicas, sus palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hace pocos días, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus proyecciones económicas para América Latina y pronosticó que el Producto Bruto de Venezuela va a caer un 12% este año. De lejos, la crisis económica más grande de América Latina y una de las mayores del mundo. Y en las cancillerías de América Latina hay cada vez más temores de que si se sigue agravando la situación en Venezuela, va a haber un éxodo masivo de venezolanos aún mayor que el actual a Colombia, a Brasil y a otros países de la región. ¿Qué pasa cuando la economía de un país cae un 12% o más por año?